¿Tomas antialérgicos a diario y notas que cada vez te hacen menos efecto? En primavera usas spray nasal, antialérgicos, colirios y sientes que tomas más medicamentos que tu abuela. Probablemente eres alérgico a ácaros, pólenes o animales. ¿Qué dirías si te digo que existe un tratamiento que puede curar tu alergia yendo al fondo del problema? Quédate y te explico qué son y cómo funcionan las vacunas de alergia. Para entender cómo funciona una vacuna de alergia, hay que entender primero qué es una alergia y por qué se produce. Una alergia es una reacción en la que el cuerpo actúa contra algo que no es malo y lo ataca como si lo fuera. Al atacarlo y no poder vencerlo, se producen los síntomas continuos y tan molestos que todos sabemos. Dos ejemplos. Por ejemplo, el polen. No es dañino para nuestro cuerpo, pero en los alérgicos, el cuerpo actúa intentando vencer al polen. Como el polen no se termina porque sigue habiendo, da una especie de catarro continuo. Estornudos, congestión, mocos, etc. Otro ejemplo, el gato. El gato no es un virus, una bacteria. El cuerpo lo identifica como si lo fuera y aparecen los síntomas. Como no desaparece, los síntomas continúan. ¿Cómo hace el cuerpo esto? El cuerpo genera unas proteínas defensivas que se llaman anticuerpos contra el polen, el gato, los ácaros. Cuando estas proteínas toman contacto con el polen, el gato o los ácaros, se produce la reacción. Estornudos, moco, congestión, etc. Es una reacción que es muy específica. Puedo ser alérgico al polen del olivo, pero no ser alérgico al polen de gramíneas, por ejemplo, o al polen de ciprés. ¿Cómo funciona la vacuna de alergia? Es como un entrenamiento inverso para el sistema inmunológico. Lo que queremos es que no reaccione contra las cosas que no tendría que reaccionar. Lo que queremos es que, por ejemplo, contra el polen no haga ninguna reacción. Con la vacuna lo que enseñamos al cuerpo es eso. Con esas vacunas el cuerpo genera otros anticuerpos que bloquean lo que nos da alergia y impiden que las defensas se activen y produzcan esa reacción. Se necesitan dosis repetidas para entrenar al sistema inmune para que no reaccione contra lo que estamos vacunando. ¿A qué sustancias se puede vacunar uno? Lo que es más frecuente, los ácaros en el polvo, los pólenes, por ejemplo, ciprés, gramíneas, olivos, hay otros pólenes también. Animales, sobre todo gato y perro, hongos ambientales, como por ejemplo la alternaria, aunque en principio se podría vacunar a cualquier alérgeno. Pero no todos los alérgenos están disponibles en todos los sitios, solo están disponibles lo que es más frecuente. Es un tratamiento a la carta y completamente individualizado, en función de nuestra alergia. Por eso, antes de la vacuna hay que hacer un diagnóstico previo, con pruebas de alergia y ver si cuadran las pruebas de alergia con los síntomas. ¿Cuál es la duración de la administración de la vacuna? Normalmente suele ser entre 3 y 5 años. Da igual que sean vacunas sublinguales o vacunas pinchadas o vacunas orales, es más o menos el mismo tiempo. ¿Cuándo se hacen 3 años y cuándo se suelen hacer 5 años? Dependiendo de si el alergeno en donde vivimos tiene mayor o menor intensidad alergénica, se hará más tendiente a 5 años o a 3. Por ejemplo, en sitios que son muy húmedos, la carga de ácaros o la cantidad de ácaros que hay en el ambiente pues son más altas. Entonces, en estos sitios, los alérgicos a ácaros tendrán tendencia a hacer más 5 años de vacuna que 3. Igualmente, en los sitios que son muy húmedos, los niveles habituales de pólenes suelen ser más bajos que en los sitios secos, por lo que se harían tal vez más tirando hacia 3 años. Pero esto nos lo dice el alergólogo en función de los síntomas que uno tiene y los alérgenos principales que hay en cada sitio. Si te está gustando lo que estamos explicando, suscríbete a nuestro canal. Además, en el enlace de nuestro perfil tendrás acceso al newsletter, podcast, resto de redes sociales y a las guías descargables de alergia. ¿Cuánto dura el efecto de las vacunas? Dura aproximadamente entre 15 y 20 años normalmente. En ocasiones hay que hacer ciclos nuevos, sobre todo si la alergia, que puede ir cambiando con el tiempo, ha añadido alérgenos nuevos a los que tenía previos. Vamos a hablar ahora de los tipos de vacunas que hay. Vamos a empezar hablando de las vacunas orales o sublinguales. Son unas gotas o un spray o unos comprimidos que se deben aplicar bajo la lengua y se suelen aplicar en regímenes de 5 a 7 días por semana. Tienen una efectividad inferior a las vacunas pinchadas y esto se debe sobre todo a la manera en la que hay que administrarla y debido a su alta frecuencia también. ¿Cómo se utiliza?
Una vez puesta debajo de la lengua hay que tenerla 2 minutos debajo de la lengua y después no comer ni beber nada en los 5 minutos siguientes. Normalmente lo que suele pasar es que los pacientes suelen cumplirlo los primeros meses y a partir de ahí los 2 minutos cada vez es menos tiempo y los 5 minutos sin comer ni beber nada cada vez es menos tiempo. Eso normalmente lo que suele conducir es una efectividad menor de la vacuna. ¿Qué efectos secundarios suele tener la vacuna sublingual? Lo habitual, pues picor debajo de la lengua o en la boca y en la garganta. En alguna ocasión puede haber inflamación de lengua o de labios, es poco frecuente. ¿Qué ventajas tienen las vacunas orales o sublinguales? Algunas de ellas no necesitan frío y se la aplica al paciente en casa. ¿Qué desventajas tienen? Pues que hay que aplicarla todos los días o casi todos los días y hay que cumplir los tiempos. El factor principal de los tiempos, de los 2 minutos y los 5 minutos, es el factor principal del fracaso de las vacunas sublinguales. En nuestra experiencia, la mayoría de los pacientes que empiezan haciendo una vacuna sublingual se terminan cansando de la vacuna sublingual y se terminan pasando a la vacuna pinchada subcutánea, incluso por comodidad y por la menor eficacia. Vamos a hablar de las vacunas subcutáneas. Son las vacunas tradicionales desde siempre. Se suelen pinchar en la zona posterior o en el lateral del hombro. Es un pinchazo que apenas se nota. Se utiliza un tipo de aguja que es similar a las que se utilizan para la administración de la insulina de los diabéticos, lo cual es una aguja que es muy fina y apenas molesta. Habitualmente se pone una dosis una vez al mes y se suelen ir alternando el brazo, un brazo en un mes, un brazo en el otro. ¿Qué efectos secundarios tiene? Pues lo más frecuente en la zona donde hemos puesto la vacuna, un poquito de hinchazón, calor y tal vez un poquito de dolor al cabo de los días. En ocasiones aparecen unos nodulitos que tardan unos meses en reabsorberse. Es normal, es por el preparado. En algunos pacientes pueden producirse síntomas de alergia respiratoria, nariz, estornudos, congestión, los primeros 2 o 3 días de aplicación de la vacuna. No suele ocurrir siempre y no siempre con todas las dosis. En algún caso puede haber cuadros de urticaria o de alguna reacción alérgica después de aplicarse la vacuna. No es lo habitual. Es más frecuente encontrarlo en las vacunas de venenos de avispa o abeja que en las vacunas de alergias respiratorias, porque son preparados que son diferentes. Y en alguno de los preparados que se llaman polimerizados, esos preparados todavía la probabilidad de reacción es mucho más baja que en los extractos que se llaman nativos o los acuosos de los venenos. Lo bueno que tiene es que al estar pinchada la dosis, toda la dosis hace el efecto de la manera que la tiene que hacer. Y no se influye con el tiempo de aplicación como nos pasa con el tema de la vacuna sublingual. ¿Qué recomendaciones damos después de aplicar la vacuna? Son comunes tanto a las sublinguales como a las pinchadas. Hay que estar 3-4 horas sin hacer ejercicio físico intenso. Hay que pensar que el calor y el calor que genera el cuerpo con el ejercicio físico aumenta la probabilidad de reacción tanto local como generalizada. Podemos utilizar hielo, podemos utilizar algún antialérgico o incluso alguna crema de cortisona si se inflama mucho la zona de la vacuna. Doctor Pujadas, me estoy poniendo la vacuna y hace 4 meses que no me la pongo. ¿Cómo hago? ¿He perdido todo el efecto de la vacuna de todo lo que he hecho hasta ahora? No, el efecto no se pierde. Lo que tenemos que hacer es ajustar la siguiente dosis al tiempo que ha pasado entre la última dosis y cuando se pone. Si hay un retraso, porque a veces pasa, siempre tenemos un poquito de margen. Y cuando no, ajustamos la dosis. Otra pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia. ¿Los intervalos entre una dosis y la siguiente tienen que ser exactos? Es mejor que sean lo más exactos posibles, pero siempre tenemos un margen de actuación por si pasa alguna cosa. Coméntame por aquí abajo qué vacuna te están poniendo y cómo te va con ella. Síguenos para más contenido sobre alergias. Combatimos la alergia.